¿Qué tal? Soy Juan Carlos, soy veterinario clínico de pequeños animales. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico de especies silvestres. Lo anterior para mostrarles un paciente de nombre Chisa, aproximadamente 8 años de edad, paciente diabético, viene manejado aproximadamente desde hace un mes y medio. Paciente que comenzó con tomadera de agua, orinadera, bastante polifagia, bastantes ganas de comer. Los pacientes diabéticos se mueren de sed en la fuente. Son pacientes que así estén, a donde va la cabeza, va el cuerpo. ¿Listo? Son pacientes que se mantienen usando la copa de agua, se mantienen orinando, porque están tomando agua y orinan, y son pacientes que están constantemente con ganas de comer. Es un paciente que venía medicado con insulina, una insulina protramina o isofana, en medicina humana se consigue como Novolin o Mulin. Y es un paciente que venía medicado entre 6 y 8 unidades internacionales aproximadamente para el peso que tenía el paciente. Es un paciente que aproximadamente, él está un poquito incómodo por el electrocardiograma, pero se lo vamos a suspender en un momentico para que ahorita nos tome la frecuencia cardíaca. Nos saque un poquito la cámara. Muchas gracias. Es un paciente que venía manejado con insulina, protramina, isofana, y vuelvo y le repito, se lo sigue como Mulin o Novolin, N, pero nunca le han hecho una glucometría, nunca le han hecho un seguimiento para el paciente, para cómo están los niveles de glucosa. Al paciente en este momento le estamos tomando un electrocardiograma. Como le está incomodando un poco, se lo vamos a suspender para que no nos moleste más, pero lo tenemos ahí. Paciente Chisa de 8 años de edad. Colegas latinoamericanos, colegas europeos de Centroamérica, hay que hablar con los dueños del paciente y enseñarles, si tratamos pacientes diabéticos, pacientes endocrinos, pacientes que hacen hipoglucemias, hiperglucemias, pacientes que hacen diabetes, pacientes que están haciendo todos los daños que está haciendo una diabetes, como los daños a nivel del umbral renal, la acumulación de fructosamina, ¿la puedes cerrar, por favor? La acumulación de fructosamina ya en la cámara del ojo, sobre todo en cristalino, esa cetoacidosis, esos comos diabéticos, pacientes que están haciendo tormentas tiroideas. Siempre hay que explicarles a los dueños de la mascota sobre el manejo de la mascota. No podemos seguir medicando pacientes, y sobre todo pacientes endocrinos, en donde no le enseñemos. Vamos a quitar los electros para que ya no le incomode. Yo ya les hablo un poquito de cómo está el electrocardiograma. En donde no le hablemos al dueño de la mascota sobre el manejo que él debe hacer. Por eso esa cantidad de pacientes diabéticos, viejitos, en medicina humana cada rato hacen crisis, urgencias y emergencias diabéticas. Porque muchas veces no es el hecho de ajustar los niveles de insulina. Siempre hay que decirle al paciente todas las ventajas y desventajas de colocarse la insulina, o de colocarse las incretinas, o de colocarse una rosiglotazona, por ejemplo, o de colocar la insulina rápida o la insulina lenta, o colocar en este momento, en este caso, un Mulin. Siempre hay que decirle al paciente, y en este caso en medicina veterinaria, hay que decirle a los dueños del paciente a qué eventos diabéticos se pueden enfrentar en un paciente a veces mal manejado. Como yo sé que el paciente al cual yo le estoy manejando 6 unidades de insulina u 8 unidades de insulina, como yo sé que ese paciente me está dando una respuesta positiva al tratamiento para la diabetes? Si yo no le enseñé al dueño a hacer una glucometría,
¿Cómo me doy cuenta que ese paciente está saliendo adelante si no estamos haciendo, si no tenemos una información detallada de cómo se comporta la glucosa en el paciente y cómo se está comportando los niveles de insulina que yo le estoy mandando al paciente? Es algo muy difícil de nosotros interpretar, y el dueño de la mascota se va con ella para la casa. Y entonces yo no le puedo decir a un dueño de mascota: me le coloco la insulina a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. Y resulta que a las 8 de la mañana la tiene caída y la tiene en 59, y el dueño de la mascota le pasa insulina, y fuera de eso la mascota no le come, no le desayuna. ¿A dónde se nos va esa glucosa que está en 59? Ese paciente nos va a hacer una crisis hipoglucémica violenta y nos va a entrar en un coma hipoglucémico. Entonces, siempre hay que enseñarle al dueño del paciente por experiencia, siempre hay que enseñarle al dueño del paciente que siempre haga la glucometría del paciente. Y yo no le canso de decir, la diabetes es una enfermedad de mierda. La diabetes es de lo más complicado de manejar. Para mí la enfermedad más complicada de manejar en los 30 años que yo llevo como médico veterinario y más de 30 con la facultad es diabetes. La diabetes, el paciente diabético, si come mal, si no come mal, ¿sí? El paciente diabético, si tiene la glucosa elevada y le coloco una apria, una insulina apria o una cristalina, que es una rápida, muchas veces nos da respuesta y nos baja y otras veces no. Muchas veces un paciente hipoglucémico lo levantamos con lo que se necesita y otras veces no lo levantamos. Y se necesita estabilizar el paciente. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una acumulación, es una glucosa circulante que no tiene quien la atrape. Y hay dos tipos de diabetes, yo diría varios, pero hay dos tipos de diabetes. El uno es aquel paciente en el cual los niveles de insulina producidos por las células de Langerhans en el páncreas no son lo suficientes para atrapar la glucosa que hay circulante en el organismo. Y la otra diabetes es cuando el páncreas no produce insulina. Muchas veces hay una insulinoma, hay un tumor pancreático, hay un daño a nivel del páncreas y no se produce insulina. Aquí vemos a Chisa, paciente de 8 años diabético, que me llamaron porque estaba haciendo una crisis hipoglucémica violenta el día de ayer. ¿Y por qué estaba haciendo una crisis hipoglucémica? Porque yo no le puedo, un paciente diabético tiene que estar tanteando en el día y tiene que estar comiendo. Yo no le puedo mandar a un paciente diabético a que me le coloquen insulina 2 veces al día, cada 12 horas, depende del tipo de insulina, y fuera de eso le diga que me le da comida a las 9 de la mañana y me le suspende y durante todo el día no me le dé comida. O sea, yo no puedo tener ese concepto endocrino de que un paciente entre menos comida se le dé mucho mejor, y entonces la cantidad de insulina que le estoy mandando, ¿de dónde atrapa glucosa, colegas? ¿De dónde atrapa glucosa al paciente comida a las 9 de la mañana? Y todo el día se la pasa sin comer. Y claro, ese paciente tiene un apetito voraz y devora lo que se le dé, ¿sí? Y ese paciente yo no puedo pensar en que por mandarle una coca que es antirreflujo, entonces ese paciente no me le va a dar reflujo porque me le estoy dando una comida cada 24 horas o le estoy dando la poncherada del día. Son pacientes que fácilmente hacen una DBG o una volvulodilatación gástrica. ¿Y por qué hacen una volvulodilatación gástrica? Porque comen la poncherada cada 24 horas. La poncherada es la cantidad de alimento suficiente que necesita ese paciente. Lo que no ha comido en 24 horas yo no se lo puedo dar en una sola toma, porque esa comida me llena ese estómago y ese estómago no me hace un metabolismo. ¿Por qué? Porque esa comida no me hace un tránsito intestinal. Todo lo que comen ellos en 4 a 6 horas debe estar en el intestino para que allá en el duodeno se dé la absorción de nutrientes y lo que nos sirva se convierta en materia fecal. Y si un estómago está lleno, es como una botella llena, si usted la va a batir no le bate, y el estómago lleno no hace metabolismo, no bate. Ese estómago, esa comida que está en el estómago no hace un tránsito intestinal y no pasa a las 4 o 6 horas a hacer su función normal, que es la absorción de nutrientes, y lo que nos sirva sale. Es un estómago lleno,
se nos acumula ese alimento en el estómago porque está lleno, o sea, no bate ese estómago. Es como una mezcladora, si está llena no mezcla. Hay que darle un espacio para que mezcle. Y como el estómago está lleno y no mezcla, no está, esa mezcladora no está en funcionamiento, digámoslo así para que me entiendan, entonces ese alimento se comienza a fermentar y lo que se fermenta produce gases y lo que produce gases dilata. Y es un paciente que 2 o 3 horas después de comer, si lo sacamos a hacer ejercicio, nos puede hacer una torsión estomacal violenta porque ese estómago gira sobre su eje que es el esófago y entonces nos hace una torsión estomacal. La mayor parte de esos pacientes en países en donde están todos los juguetes, todos los equipos con gente especializada, la mayor parte de esos pacientes, el 30% fallecen. Y aquí en Colombia, en donde están todos los juguetes, el 50% fallecen. Y digamos, si nos llevamos a un consultorio en donde no hay los recursos, donde el médico no tiene la especialidad o no ha manejado pacientes con DBG o vulvodilatación gástrica. Muchos de estos pacientes hay que hacerles gastropecias, cirugías correctivas, sobre todo pacientes de tórax estrecho y profundo, que son razas grandes, que hacen mucho vulvodilatación. Aquí me han llegado al consultorio pacientes ya muriéndose por comer una sola comida al día. Para esto, las dietas húmedas son excelentes y el agua. Esa dieta que venden a 2.000, 3.000 pesos y un porcentaje de humedad del 70-80%, compren de eso para que le den a la mascota en la casa y que consuma bastante agua. Aquellos que no consumen bastante agua, pues denle dietas húmedas, esos estofados que venden en los supermercados o en las tiendas. Como yo a un paciente diabético le doy solamente una sola comida al día? ¿Sí? ¿Cómo lo doy una sola comida al día? Entonces el concepto no es manejar una sola comida al día, que porque es diabético, que porque la comida le hace daño. No, hay que ajustar los niveles de insulina y la alimentación diaria para que ese paciente se mantenga regulado, porque ese paciente tiene que comer. Y tiene que comer 4 o 6 veces al día. Y tiene que comer una tienda para acostarse, ya les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cómo le doy una sola comida al día? Que porque la comida le aumenta los niveles de glucosa, pero si no le suspendo los niveles de insulina, que son los que me van a captar la glucosa circulante y lo poquito que hay por ahí en los músculos y lo poquito que hay por ahí en el organismo. Y me hace ese paciente una crisis hipoglucémica. Entonces, eso nos hace. Para continuar, vamos a tomar glucosa en este paciente. Quiero que Olguita nos ayude acá, ¿sí? Vamos a tomar glucosa a las 12:22 de la mañana. La tenían 59 miligramos por decilitro. Vamos a tomar glucosa. Ustedes en las casas que tengan pacientes diabéticos pueden tomarla. Les voy a enseñar a tomarla, ¿sí? Este es el que tiene las lancetas. Sacamos la lanceta, colocamos una lanceta nueva, ¿sí? Colocamos la capulla, ¿sí? Aquí el medidor tiene unos números, ¿sí? Que van desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es un punzón que cada vez es más grueso, más grande. Entonces yo no le puedo colocar un 8 o un 9 a un perrito pincher miniatura, a un pomerania, a un Boston Terrier, a un perrito pequeño que tiene un labio muy pequeño. Entonces yo lo voy ajustando, ¿sí? Para que el chuzón no sea muy fuerte. Yo a él le coloco más o menos entre 7 y 8. Aquí tenemos la medida, ¿sí? Cogemos el glucómetro, ¿sí? Colocamos la tirilla. Todo paciente diabético, colegas, a todo paciente diabético, y ustedes, señores dueños de mascotas, compren el glucómetro. Díganle al médico veterinario que se los enseñe a manejar. Aquí les estoy enseñando. La última toma, 59. ¿Sí? Volvemos y medimos. Colocamos una tirilla nueva. Introducimos al glucómetro. Ahí nos muestra la última toma, que fue a las 12:22. Listo. Esperamos a que esté marcando como 2 punticos. Ahí los ven, ¿sí? Y vamos a hacer la toma.
¿Lo tiene allá, por favor? Me levanta la cabecita. A mí me gusta tomarla en el labio. ¿Sí? Cargamos. Ahí está cargado. Aquí dispara y aquí carga. Ya. Dispara y carga. Cargamos. Colocamos acá. Disparamos. Ahí nos salió la sangre. Llenamos el glucómetro. Listo. La tirilla, perdón. Vamos a ver en cuánto la tiene. 94. ¿Sí? Entonces es un paciente que tiene la glucosa en este momento dentro de los niveles normales. ¿Le coloco insulina a este paciente o no le coloco? Está diciendo Juan, no se la coloco todavía. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta si el paciente ha consumido alimento o no. Entonces, como nosotros los médicos veterinarios, muchas gracias a los dueños del paciente que nos autorizaron para grabar el video que nos va a servir a todos y a ellos mismos, ¿no? Entonces nosotros los médicos veterinarios, tranquila mi vieja, siéntala si quiere. Disculpen, estoy viendo otro paciente que tengo en la otra sala, en cuidado intensivo, con unas crisis compulsivas. Ya lleva 5 convulsiones, 6 de la mañana y vamos por las 2 de la tarde. Ya lleva 8 horas sin convulsionar y convulsionaba cada 20 minutos, 7 minutos seguidos, 6 minutos. Ahora sí unas convulsiones cada 8 o 10 horas de 10, 12 segundos, 7 segundos, han mejorado mucho. ¿Hasta acá? Bueno. Continuamos con lo de Sacha. Chisa, perdón. ¿Cómo yo le coloco? ¿Cómo le mando a un paciente tantas unidades internacionales a mañana y noche si suspendo alimentación? Entonces, desde el punto de vista endocrino, yo no puedo suspender alimentación a un paciente. Entonces, si a eso vamos, no le demos comida y no le colocamos insulina. ¿Listo? Y que se nos comience a comer el mismo. El paciente diabético hay que alimentarlo. Hay que darle tientas. Y vuelvo a decir, la diabetes es una enfermedad de mierda. Mi teléfono 311-502-1449. Mi consultorio Sovía Medicina Veterinaria. Recuerden que soy el fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVECS Colombia, COVECCS. Significa Colombian Veterinary Emergency Critical Care Society. Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos. Hemos realizado varios escenarios internacionales en cuidado crítico. Saludos para el doctor Julio Morales y para Juan Pablo Gómez Corso, que somos los fundadores de la Sociedad Colombiana. Antes de pasar a hablar sobre diabetes y manejo de diabetes, un paciente diabético debe comer 4, 5, 6 veces al día. Pues no es evitarle las comidas, no es una sola comida al día, pero sí no le falto con la insulina. Siempre, colegas, siempre doy de mascotas que tengan un paciente diabético. Todo ese paciente diabético, señores dueños de mascotas, que esté con orinadera, tomadera de agua, que no salga de allá de la coca de agua, que le esté pidiendo comida, llévenlo al médico veterinario, que los hay muy buenos. Llévenlo al médico veterinario para que se lo revise. Una diabetes es la diferencia, el no tratar una diabetes y tratarla mal es la diferencia entre la vida y la muerte de su mascota. ¿Sí? Es la gran diferencia. Podemos abrir un poquito la ventana que nos ventile un poquito, gracias. Ok, es la gran diferencia entre la vida y la muerte de la mascota. Entonces, para continuar, hay que dar alimentación varias veces al día, ajustar la dosis en gramos kilo, depende del tipo de alimento que le estemos dando. Es un paciente alimentado con Hills de Light Hills, Small Bodies, que significa penes pequeños o granos pequeños, ¿sí? Es un alimento excelente, pero yo pienso que aquí estamos cambiando la lata que nos está dañando la llanta en el carro, y lo que hay que cambiar, estamos cambiando la llanta y no arreglando la lata que nos daña la llanta en el carro. Yo les recomendé un Metabol, y es mejor un concentrado Metabol, ya que le dan un concentrado especializado
nutrición especializada. Los niveles de glucosa normales en un paciente, estamos hablando de perros, están entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si yo tomo la glucosa y está en 107 y mañana lo tomo, ¿qué me está indicando eso? Que el paciente me está haciendo unos pinitos para ser un paciente diabético, me está haciendo un score para diabetes. Si yo tomo la glucosa, si yo tomo la creatinina en un paciente y, y me está subiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer unos controles de creatinina. Porque yo tengo que mirar cómo se me está comportando la creatinina en el tiempo, o las enzimas hepáticas en el tiempo. Ah, es que está alta, pero está dentro de los valores normales y no me ha pasado el borderline o síndrome de fronteras. No, si está alta, sabemos cómo estaba ayer o cómo estaba hace una semana. Tomemos unas enzimas hepáticas o creatinina o pancreáticas o lo que sea, u otro electro, tomémoslo mañana o pasado mañana para que miremos el comportamiento en el tiempo, si está subiendo o está bajando. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, si a mí un paciente me indica que la glucosa está subiendo, pues yo debo hacer una curva de glucemia y la debo hacer preprandial en ayunas y luego con consumo de líquido azucarado y tomar la glucosa cada hora, ¿sí? Y si la hago con alimento, entonces le doy alimento, miro cómo está la glucosa y voy colocando insulina para buscar el nadir de la glucosa y poder adaptar ese paciente, poderlo adaptar y poderle mandar los niveles adecuados. Pero ¿cómo yo me doy cuenta si los niveles que yo le estoy colocando en unidades internacionales son los adecuados? Si yo no le digo al dueño del paciente tráigalo para hacerle unas glucometrías o no les enseño a hacer la glucometría, ¿cómo me estoy dando cuenta que esas 6, esas 8 unidades son suficientes o insuficientes en este paciente? Un paciente de 13.4 kilos, 13.6 kilos, ajustémoslo a 14 kilos. Si iniciamos con la dosis más baja de insulina, que es 0.25 unidades internacionales, y la podemos subir hasta 1 unidad, inclusive 1,5 en pacientes muy complicados. Si iniciamos con una dosis baja, que es en donde hay que iniciar, ¿cuántas unidades necesitaría este paciente de 14 kilos? Necesitaría entre 3.75 a 4 unidades no más, ¿sí? Y si yo le paso 6 unidades y a las 14 horas la glucosa la tiene caída, inclusive con Coca-Cola está caída, quiere decir que esa cantidad de unidades está alta o está baja. ¿Es suficiente o insuficiente? Ahora uno de los dueños de mascota me decía, es muy alta, es cierto. Si a las 14 horas todavía están 59, quiere decir que esa cantidad de insulina está alta. ¿Sí? Y si yo al paciente le sumo a que no le doy comida durante todo el día y les digo que la comida a las 9 de la mañana, y ya les hablé lo que pasa con una sola comida al día, si resulta que ese paciente me aguanta 24 horas, ese paciente mínimo me hace una crisis por una caída de la glucosa, porque al no haber alimento, entonces ¿de dónde le echa mano esa insulina? A lo que tenga. Donde vea una glucosa le echa mano, ¿sí? Y le tumba los niveles de glucosa. ¿Cómo se conoce que un paciente está haciendo una crisis hipoglucémica y está haciendo una glucosa por debajo de 70? Ese paciente comienza a hacer esto, los ojitos aquí así, y comienza con marchas atáxicas, tambaleando medio solo, babeando y hablando solo, como dice el tango, porque eso es el borracho. Y crisis atáxica, y comienza ese paciente aquí así, no tiene mano donde echar energía, porque la glucosa está cayendo. Y si ese paciente se me le cae la glucosa, ¿qué me puede pasar? Me entra una crisis hipoglucémica, una caída de la glucosa, cuando se comienza a bajar, los niveles son entre 70 y 100, cuando se me comienza a bajar por debajo de 59, 50, ese paciente me comienza a hacer una crisis hipoglucémica, y en vez de ir a la boca a buscar agua, y en vez de ir a orinar, y en vez de mantenerse jadeando, porque los perros pierden agua por la lengua, las aves pierden agua por la lengua, o sea, jadean por la lengua, ¿sí? ¿Y por dónde más pierden el agua los perros? Los perros no sudan por las axilas, los perros sudan por los cojinetes plantares y palmares, por ahí sudan, ¿sí? Ellos no sudan por las axilas. Siempre cuando uno trata cada especie, tiene que conocer sobre la especie, de resto no se meta, ¿sí? Llevaron un paciente
algunos años me di cuenta que llevaron a un paciente a la clínica veterinaria, ¿sí? Y era un elefante de un circo, timpanizado, ¿sí? Timpanizado. Y llegó un doctor en aquella época y le pasó un trocar al estómago, porque él pensaba que los elefantes tenían 4 estómagos, ¿sí? Como los rumiantes, como las vacas, ¿sí? Y que tenían panza, bonete, librillo y coar, ¿sí? Comento, mazo, ahumazo y retículum. Y se lo tiró porque él no era una vaca. Los elefantes, yo que he manejado especies silvestres y estaba en zoológicos, los elefantes tienen un solo estómago como los equinos, y se lo tiró. Le llevaron un paciente a un médico veterinario, un perezoso, que porque llevaba 10-12 días sin darle el cuerpo, y el médico veterinario le pasó un laxante y el oso perezoso se le murió. Cuando uno no conoce de especies, no se meta con ellas. ¿Qué pasó con el perezoso? Que los perezosos son hasta tan perezosos que dan del cuerpo cada 12 a 14 días. Cuando uno no conoce una especie, no se meta con ella porque cometemos errores. Continuando con la charla, recuerden, soy médico veterinario, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Soy Juan Carlos, clínico veterinario, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico de especies silvestres. Mi teléfono 311-502-1449, mi consultorio Sovida Medicina Veterinaria ubicado en la ciudad de Manizales. Si usted llega, el paciente ayer hacía una crisis hipoglucémica, no había comido durante todo un día y fuera de eso tenía unas unidades de insulina que para mí eran suficientes, eran demasiadas. Tumbaron toda la glucosa que había en el organismo y el paciente llega a 122 miligramos por decilitro de glucosa. Los pacientes aguantan más una hiperglucemia, manejan 400, 500 de glucemia, a no manejar 22. Este paciente no les entró en un coma hipoglucémico porque estaba muy de buenas, porque el señor es muy grande. ¿Qué es lo que hay que hacer en un caso de estos? Lo que hay que hacer en un caso de estos, y lo hacíamos nosotros en niños, cuando hice cardiología pediátrica en niños, 5 años. ¿Qué es lo que hay que hacer en un caso de estos? Hay que dar gaseosa. Cuando usted llegue a una casa en donde le hablen de un paciente que está en un estado semicomatoso, pero está consciente, ojo, no se le puede dar un líquido a un paciente que esté inconsciente. Y que esté inconsciente, pero la anamnesis del paciente es de que es un paciente diabético y la glucosa la tenía en la tarde de ayer en 22. ¿Qué es lo que hay que hacer en un caso de estos? Olguita, que te ayuden. No. ¿Qué es lo que hay que hacer en un paciente de estos? En donde los niveles de glucosa están caídos, dar Coca-Cola, pero un paciente consciente, porque el paciente está inconsciente, lo que hay que aplicar es glucagón para activar los niveles de glucosa y el paciente se suba. ¿Sí? Le dimos Coca-Cola al paciente, no sabíamos en cuánto estaba marcando, en el momento no le pudimos hacer una toma, conseguimos un glucómetro y a la hora estaban 372 aproximadamente. ¿Sí? Le colocamos 6 unidades de insulina, entonces esa cantidad de insulina es necesaria o es innecesaria. Esta mañana llegó haciendo 69 de glucosa. A las 9 de la mañana aproximadamente, llegó haciendo 69. ¿Sí? Esos 69 de glucosa, pues entonces, ¿le colocamos insulina o no le colocamos insulina? No le colocamos insulina. ¿Le vamos a dar alimento al paciente? Sí. Es por regla general, nunca le coloquen insulina a un paciente, dueños de mascotas, colegas, enséñenles. Nunca le coloque insulina a un paciente sin saber su glucometría o como mínimo sin haber comido. Si el paciente me asegura que comió y está en buen estado, no en un estado comatoso, no en un estado decaído tirado en el suelo sin poderse parar hace 12 horas, porque puede ser una hipoglucemia. Si el paciente está ahí consciente, camina, todo eso, ¿sí?
y me come, y yo no tengo la forma de tomar una glucometría, pero el paciente me comió, esperó 20 minutos y le paso la insulina. Entonces nunca lo hagan, nunca coloquen una insulina sin hacer una glucometría o sin asegurar que el paciente nos comió. ¿Por qué a un paciente se le puede, entonces, vamos a ver, por qué a un paciente se le puede bajar una glucosa? Es porque la cantidad de insulina es muy alta. O ese paciente para acostarse no le dieron una tienta, que la tienta era aproximadamente antes de acostarse 10 de la noche, que se le puede dar un poquito de aguapanelita con leche y un pancito, ¿sí? Para que él se acueste. ¿Por qué? Porque si yo coloco a trabajar una insulina 12 horas, esa insulina me trabaja para desayuno, almuerzo y algo. Pero si yo coloco a trabajar la insulina la misma cantidad en la noche, pues no me trabaja esa insulina sino para una comida. Entonces ese paciente, estamos ocupados. Entonces, estamos ocupados. Qué pena, estamos ocupados. ¿Están atendiendo hoy los perritos? En media horita. Solamente va a hacer una preguntita. No, estoy ocupado, disculpen, estoy grabando, disculpen, ¿sí? Entonces, si ese paciente, yo le coloco la insulina en la noche y ella no me trabaja sino para la comida, pues es muy fácil que ese paciente a las 3, 4 de la mañana me haga un fenómeno de aurora. Porque no es la misma insulina de la mañana que tuvo de donde echar mano al desayuno, almuerzo y algo y parte de comida. Y la de la noche, pues entonces debería ser menos dosis, ¿sí? O colocar a las 3, 4, o dar una tienta de alimento más o menos a las 10 de la noche. Urquita, si quieres que te ayuden a tener un momentico, dale, gracias. O dar una tienta de alimento a las 10 de la noche, un poquito de aguapanela, ¿sí? Es eso. ¿Por qué? Porque los pacientes hacen fenómenos de aurora. Hacen fenómenos de aurora a las 3, 4 de la mañana. ¿Y cuál es el fenómeno de aurora? Que al no haber alimento, el paciente tiene que echarle mano a la glucosa donde la busque, donde la consiga. Y son pacientes que hacen caídas de la glucosa entre 3 y 4 de la mañana. Si el paciente humano está durmiendo y si el paciente animal está durmiendo, pues como no se dan cuenta que están tambaleándose y con los ojos obnubilados y sin poder ver y haciendo esto y yéndose para los lados, muchos de esos pacientes fallecen en la cama. Como dato curioso, de las personas que se acuestan en la noche al mismo tiempo, 1 millón de personas no amanecen. Entonces se cae la glucosa a esa hora y si no nos damos cuenta, el perro nos despierta a las 4 o 5 de la mañana con convulsiones, convulsionando impresionante porque se le bajó la glucosa. Y nos convulsiona a la media hora y a los 45 minutos y a la hora. Esto es una urgencia, una emergencia diabética, pero ustedes en sus casas le pueden dar a ese paciente, le pueden dar sospechando que es una crisis convulsiva, o le toman la glucosa, ya se las enseñé a tomar. Si está por debajo de 70 miligramos por decilitro, denle Coca-Cola. Denle a tomar Coca-Cola que no sea de la nevera, la calientan un poquito y se la van a tomar. Aquí por un ladito, nunca así, porque el paciente se puede broncoaspirar y les tose, y ahí le está mostrando que se está broncoaspirando. Entonces esto es lo que hay que hacer, denle en Coca-Cola para que suban los niveles de glucosa, y si hay forma de tomarla en 1 hora y está elevada, pasamos las unidades de insulina que nos enseñó el médico que hay que colocar. Este paciente para 14 kilos yo le colocaría 4 unidades nomás, ¿sí? Entonces, para evitar estos fenómenos, a las 10 de la noche damos una tientica de alimento. La mayor parte, ¿por qué un paciente diabético que yo le coloco la insulina en la noche, le doy comida, le coloco la insulina, pero no le doy comidita a las 10 de la noche, un poquito de aguapanela con un pancito, un poquitico de lechita con pan? Porque ese paciente a las 8 de la mañana amanece también convulsionando y le tomo la glucosa y la tienen 300, 400. Porque ahí se dio otro mecanismo que se llama un fenómeno de Somogyi, que es un mecanismo compensatorio, porque hubo una caída de la glucemia a las 3, 4 de la mañana, se llama fenómeno de aurora. Entonces el organismo tiene que compensar esos niveles él solito, y es capaz de compensar que si ese paciente no le pasó nada a las 3, 4 de la mañana y no se nos murió, ¿sí?
Entonces a las 7, 8 de la mañana, que nos hace un efecto Somogy, un fenómeno compensatorio y nos dispara la glucosa, entonces amanecemos con glucosa de 300, 400. ¿Qué pasa cuando un paciente, los niveles de glucosa comienzan a pasar 180 miligramos por decilitro? Para terminar, comienza a filtrar glucosa a través del riñón y comienza, ya te puedes sentar con ella, comienza o téngala ahí, comienza a pasar glucosa a través del riñón y comienza a hacer un daño renal. Cuando la glucosa está en 250 o 300, comienza a haber acumulación de fructosamina a nivel de la cámara anterior y a nivel del cristalino y comienza a producir diabetes. Cuando la glucosa está entre 400, comienza a hacer como acetoacidóticos y por encima de 400 comienza a hacer crisis diabéticas o crisis diabéticas o hiperglucémicas por exceso de glucosa. En los animales que se presenten cataratas, se presentan en los perros. En humanos se presentan cataratas. En los gatos no hay cataratas por diabetes. Es una diferencia fundamental de los gatos. Los gatos no les da catarata por diabetes. Y los gatos hacen pie planos. Un gato con diabetes lo ve usted caminando como en los codos o casi como en la rodilla. No los ve caminando así, sino así. Es eso. El que a un animal le haga úlceras y hace que amputarle los miembros, en humanos es un fenómeno que dura 15, 20 años con una diabetes mal manejada. Los perros generalmente les da diabetes entre los 8, 10, 12 años, entonces ya lo que les quedan no son muchos años tampoco, entonces no alcanzan a hacer esas amputaciones, ni esas necrosis de miembros, ni nada. Esto era como una abrebocas. A Chisa se le tomó un electrocardiograma. El electrocardiograma está un poco con una arritmia. Sobre esto les explicaré en otro video sobre arritmias cardíacas. Estaba con una arritmia, está el potasio un poco caído y hay algunas alteraciones, pero el que comanda el corazón, que es el nódulo sinosal, está funcionando muy bien. Yo les agradezco a todos ustedes la ayuda. Le tomamos un electrocardiograma, se le tomó presión arterial 111, 101/69, está un poco baja la sistólica, la diastólica, y 85 de frecuencia cardíaca. Chisa un poco mejor, la vamos a tomar otra glucosa en un momento y entonces la estabilizamos y ya la mandamos para la casa. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Mi teléfono 311-502-1449, mi consultorio es Sovida Medicina Veterinaria. A todos ustedes muchas gracias. De esto nos podemos demorar toda una tarde hablando de diabetes, ¿sí? Pero sí quería darles a conocer que un paciente diabético no come una sola comida al día, y si yo le mando insulina debo hacer glucometrías seriadas en el paciente. Tercero, nunca colocar insulina a un paciente diabético sin que el paciente haya comido o se le haya realizado una glucometría. Muchas gracias para todos, un feliz día, Albeiter, hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, esperamos 5 segunditos, 10 segundos y apagamos. Y le decimos finalizar y compartir.